Revelado, 7 lugares embrujados con secretos escalofriantes y malditos ocultos en las sombras. La noche era más oscura que de costumbre, como si el cielo hubiera decidido tragar toda luz. Valeria, madre soltera de 34 años, miraba por la ventana de su modesto departamento junto a su pequeña hija, Sofía. La niña dormía plácidamente, ajena a los ecos de sirenas y murmullos que resuenan desde el exterior. Esa noche, los susurros parecían clamar, como si el barrio le suplicara que abriera los ojos y viera la verdad escondida en las sombras. Un escalofrío la recorrió al pensar en el viejo hospital abandonado al final de la calle, un lugar envuelto en leyendas de almas en pena y rencores acumulados. Mientras la calma del vecindario comenzaba a romperse, Valeria se alarmó por luces parpadeantes y figuras sombrías que se movían cerca del edificio desmoronado. Se decía que aquel hospital, donde los gritos y desgracias resonaban en sus pasillos olvidados, guardaba secretos escalofriantes listos para devorar a los desprevenidos. Pero, como siempre, ella se decía que eran solo historias, cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. Esta vez, la inquietante sensación de que alguien las observaba la acechaba cada día. Valeria había aprendido a vivir en el barrio, pero la desconfianza siempre estaba latente. Su vecino del primer piso, un hombre que ofrecía ayuda y sonrisas, tenía una mirada que a veces parecía traspasarla. Ella se veía obligada a caminar con cuidado. Una noche, la curiosidad la llevó a revisar la bolsa de basura de la que se deshacía, horrible sorpresa al encontrar objetos que pertenecían a su familia. La adrenalina le recorrió el cuerpo, su propia vida y la de Sofía, en juego. Desesperada y temiendo por la seguridad de su niña, Valeria tomó una decisión aterradora: debía descubrir la verdad sobre el hospital. Conociéndola, entendía que su determinación la llevaría a una confrontación con sus miedos más profundos. Al entrar al antiguo edificio, la frialdad del lugar se apoderó de ella. Las paredes parecían temblar, susurros de almas perdidas se colaban por cada rincón, contándoles historias de traición y venganza. «No deberías estar aquí», decía una voz muy baja, pero clara como el cristal. Cada paso resonaba como un grito en el silencio sepulcral. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un escalofrío más intenso la convirtió en estatua. Los rostros desdibujados comenzaban a manifestarse como sombras más oscuras. En el aire flotaba el perfume del miedo, tan palpable que le hacía doler el pecho. En medio de esas sombras, se encontró de cara a cara con su vecino. Ya no era su amable ayudante, ahora su mirada contenía un abismo de oscuridad que le hizo recordar las advertencias de los ancianos del barrio. ¿Qué secretos escondía? ¿Era él quien acechaba y observaba desde la penumbra? La atmósfera se tornó más opresiva. Valeria sintió que el tiempo se detenía, su respiración se hacía más corta y cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su cabeza. La sensación de ser devorada por aquello que acechaba a su alrededor la consumía. ¿Podría salir de este abismo antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta resonaba en su mente mientras las sombras giraban alrededor de su figura. Esta vez, el terror no solo venía del exterior, sino que ya la había alcanzado desde dentro. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose como serpientes que intentaban atraparla. Valeria sentía el corazón en un puño, la tensión de la situación era insoportable. Las palabras de su vecino resonaban aún en su mente, como un eco maldito: no deberías estar aquí. Sin comprender del todo por qué, un pavor frío la dominaba, empujándola a retroceder, pero el horror que la rodeaba no le daba tregua. Mientras intentaba dar un paso hacia atrás, la oscuridad se volvió más densa. La figura del vecino se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una luz antinatural. «¿Viniste a buscar respuestas?», Valeria musitó con voz temblorosa, una sonrisa perturbadora dibujándose en su rostro. «Pero hay cosas que no estás lista para entender.
Este lugar es un portal, las palabras la golpearon como una oleada de terror. ¿Un portal a qué? Las leyendas del hospital hablaban de almas en pena, pero nunca había creído que existieran realmente. La sensación de que el aire se volvió más pesado la hizo toser. Sentía que las paredes se inclinaban hacia ella, como si intentaran devorarla, mientras los susurros se intensificaban, emergiendo desde los rincones oscuros. Cuerpos imaginarios parecían empujarse en su mente, reclamando su atención. De repente, Sofía, su pequeña, surgió en sus pensamientos. La imagen de su hija dormida en su cama la llenó de pánico. «Tengo que irme», gritó, pero su voz se perdía, ahogada por el murmullo demoníaco de las sombras. El vecino se rió, un sonido sibilante que resonó en su cabeza, rompiéndola en pedazos. «¿Crees que puedes escapar tan fácil? Este lugar ya te ha marcado», dijo, su risa transformándose en una asquerosa carcajada. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna, sus pies no respondían, como si la tierra quisiera retenerla. Desesperada, levantó la mano para cubrirse el rostro, pero en el instante en que lo hizo, una visión desdibujada se deslizó sobre ella. Un grupo de figuras borrosas, vestidas con ropas de otra época, comenzaron a rodearla. Valeria se dio cuenta de que no eran sombras comunes, eran los vestigios de vidas pasadas que habían permanecido en el hospital, perdidas entre lamentos y dolor. «Ayúdame», gritó, buscando alguna señal de compasión en aquella oscuridad. Las figuras comenzaron a murmurar, el aire se volvió eléctrico y una de ellas, una mujer con los ojos vacíos, se acercó a ella. «Ellas te revelarán lo que has venido a buscar, pero el precio es alto», dijo la mujer con un susurro que heló la sangre de Valeria. Un estruendo repentino hizo temblar el suelo, y la oscuridad pareció cobrar vida, intentando devorar a Valeria por completo. Con un último esfuerzo, hizo un giro, buscando la salida. Las sombras intentaban atraparla, sus manos etéreas casi la alcanzaban, corrió, cada paso resonando como un grito de lucha. La puerta del hospital se vislumbraba al fondo, como una luz en medio de la tormenta. Pero antes de cruzarla, sintió que algo frío se aferraba a su tobillo. La mujer de ojos vacíos la miraba intensamente, sus labios moviéndose en un canto que parecía invocar a las fuerzas del infierno. Valeria finalmente logró liberarse y desplomarse fuera del edificio. La luna la saludaba, como un espectador silencioso de su caída. Pero su respiración se detuvo al darse cuenta de que no estaba libre. Al girar, el hospital seguía ahí, emanando una oscura risa. De repente, sintió un peso en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un objeto antiguo, un amuleto que no recordaba haber tocado. Era la única conexión entre ella y el resto del mundo. Miró el hospital con desconfianza, se preguntó si eso sería lo que necesitaba para volver en busca de su hija o, al contrario, sería su perdición total. La incertidumbre la abrazaba. Ella no sabía si las sombras o su vecino la seguirían acechando. Pero había un secreto más oscuro por descubrir, un enigma dentro de ese hospital. Y cuando la luna se ocultó tras una nube oscura, un nuevo susurro llegó a su oído: «No hemos terminado contigo, Valeria». La noche envolvía a Valeria como una honda niebla, y el aire parecía vibrar con una presencia amenazante. Sosteniendo el amuleto en su mano, sintió una oleada de energía que la instó a regresar. Pero, ¿regresar a qué? La idea de adentrarse nuevamente en el hospital la llenaba de terror. Sin embargo, el recuerdo de Sofía la empujaba hacia adelante, como un faro en la oscuridad. Las sombras parecían susurrar su nombre mientras avanzaba con pasos vacilantes. A medida que se acercaba a la entrada, el hospital parecía extenderse, desdibujando los límites de la realidad. Cada ladrillo, cada grieta de la fachada emanaba ecos de vidas perdidas, promesas de respuestas, pero también advertencias implícitas. «Debo encontrarla», murmuró Valeria, apretando el amuleto con desesperación. Una iluminación tenue surgió al cruzar el umbral, pero no era suficiente para disipar la oscuridad que anidaba en su interior. Las paredes parecían latir, respirando a su alrededor. En su mente, las figuras etéreas de la mujer de ojos vacíos y los demás espíritus comenzaron a cobrar forma. «El precio es alto», resonaba la advertencia, y su propio instinto le decía que se cuidara.
Sin embargo, la imagen de Sofía dormida, ajena al horror acechante, la impulsaba, mientras caminaba por los pasillos vacíos, cada sonido era amplificado. Los ecos de sus pasos se mezclaban con lamentos distantes, como si las paredes recordaran los gritos de aquellos atrapados en el limbo. De pronto, un ruido agudo la hizo detener en seco. Al fondo, en una de las habitaciones, una luz temblorosa parpadeaba, como una vela titilante en un mar de oscuridad. Con el corazón en la garganta, se acercó. La puerta estaba entreabierta y, a través de la rendija, vislumbró algo extraño. Una figura encapuchada estaba de espaldas, rodeada de velas negras que proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Valeria sintió que el aire se cortaba en su pecho. «Ven, Valeria», susurró la figura, con una voz que sonaba como un eco del pasado. «He estado esperándote». Necesitas entender. En ese momento, una sacudida la atravesó. ¿Entender qué? ¿El profundo horror que la rodeaba? La figura se giró lentamente, revelando unos ojos brillantes, insaciables en su oscuridad. Tu búsqueda tiene consecuencias. Tu hija será parte del pacto. Valeria sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. No. No tocarás a Sofía. La figura sonrió, dejando entrever una mueca que parecía burlarse de su miedo. En este lugar, donde todas las almas quedan atrapadas, nosotros hacemos el juego. Tú eres parte de esto, Valeria. No puedes escapar de tu destino. Sintió la presión a su alrededor, voces conocidas se unían a la conversación, clamando su nombre, haciéndola dudar. Las sombras parecieron estremecerse, como si estuvieran vivas, y un frío helado recorrió su columna. Desesperada, Valeria retrocedió, girándose hacia la salida. Pero las paredes se contraían, y los murmullos se alzaban a un tono ensordecedor. Estaba atrapada, y la figura avanzaba hacia ella, su sombra oscura alargándose, como si quisiera devorar cada parte de su ser. Todos han hecho sacrificios. Tú también lo harás, dijo la figura mientras sus ojos centelleaban con un brillo siniestro. A medida que se acercaba, Valeria sintió el peso del amuleto en su mano. Fue un impulso. Antes de que pudiera pensarlo, levantó el amuleto al aire, esperando que su poder interrumpiera la oscuridad que la rodeaba. Una explosión de luz las envolvió, y un grito desgarrador resonó en la habitación. Pero la luz no solo la iluminó a ella, sino que pareció llamar a los espíritus atrapados, quienes comenzaron a emerger, luchando por liberarse. El caos se desató mientras los ecos de sufrimiento chocaban con su voluntad. Valeria comprendió que ese amuleto era más que un simple objeto. Era la clave, pero también el punto de no retorno. Su corazón latía con fuerza, y sabía que aquello era solo el inicio de un juego terrible. Este no es el fin. Gritó la figura mientras la luz empezaba a devorarlo todo. Valeria sabía que debía actuar rápido. La sombra de la figura se desvanecía, pero la oscuridad del hospital no se retiraba, al contrario, parecía intensificarse. Tenía que encontrar a Sofía, pero ahora había más obstáculos. La incertidumbre llenaba el aire, y una pregunta vibrante resonaba en su mente: ¿qué otros secretos guardaba este lugar? Con cada paso tembloroso, los ecos de las almas perdidas seguían a Valeria. Y justo cuando pensó que había descubierto una salida, un nuevo susurro recorrió la habitación: no todo lo que brilla es luz, Valeria. A veces, la esperanza lleva a la perdición. Valeria se adentró más en el oscuro pasillo, la luz del amuleto titilando tenuemente en su mano. Cada paso retumbaba en su mente como un eco de advertencia. ¿Qué había desatado? Las almas atrapadas parecían clamar por liberación, un canto de angustia que la serpenteaba. En su pecho, la ansiedad luchaba con el deseo de encontrar a Sofía. El aire se volvió más denso, casi palpable, como si el mismo hospital tratara de asfixiarla. Cuando giró en una esquina, se encontró con otra puerta, esta vez completamente cerrada. Una sensación de inquietud la hizo detenerse. Allí, el amuleto vibró con fuerza, como si le advirtiera que se acercaba a algo oscuro. ¿Sofía? Llamó a la puerta, su voz resonó hueca en el silencio, mezclándose con los lamentos lejanos. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante que acentuó su miedo. Sin pensarlo más, empujó la puerta.
Cedió, y Valeria se encontró en una habitación desordenada, llena de papeles amarillentos y sillas volteadas. En el centro, un espejo cubierto de telarañas reflejó una imagen borrosa de sí misma, pero detrás de ella, un rostro familiar asomó. Era la mujer de ojos vacíos, flotando del otro lado del espejo, su mirada era intensa, casi posesiva. No puedes escapar de la verdad, Valeria, murmuró la mujer, su voz sonando como un susurro helado. Este lugar guarda tus temores más profundos. Valeria se dio la vuelta, aterrorizada. Déjala en paz. Gritó, aferrándose al amuleto. Pero al mirarla de nuevo, la mujer sonrió, una sonrisa que desnudaba su malicia. La niña necesita saber lo que tú no te atreves a enfrentar. Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Qué le había ocultado a Sofía? ¿Era posible que sus miedos hubieran contagiado a su hija? Se sentía abrumada, luchando con sus dudas internas. La imagen de Sofía entre las sombras le dio fuerzas, su única motivación. No tienes poder sobre mí, gritó Valeria. Con determinación, enfocó el amuleto hacia el espejo. Una luz dorada fluyó, enfrentando las oscuras visiones que se disolvían ante ella. No estaré atrapada aquí, la mujer retrocedió, su rostro ahora distorsionado por la rabia. El destino no se puede cambiar, Valeria. Serás parte de este juego. Todo sacrificio tiene su precio. Valeria sintió el amuleto brillar intensamente, atrayendo una energía desconocida que la llenaba de esperanza y terror. Si era cierto que la luz podía vencer a la oscuridad, entonces debería arriesgarse a descubrir su potencial. Con un grito de rabia y dolor, soltó una ráfaga de luz hacia el espejo. El cristal estalló en 1000 fragmentos, uno de los cuales la cortó en la mano. Sangre caliente brotó, era el precio de su valentía. Pero en ese momento, algo comenzó a emerger del espejo, una sombra angustiada mezclada con el polvo del pasado. Los fragmentos del espejo giraron y brillaron, revelando ecos de risas, susurros, y un último grito desgarrador. Valeria vio una imagen de Sofía, atrapada en una noche interminable, rodeada de sombras que la acechaban. El terror se apoderó de su ser. Sofía, desesperadamente, un impulso la llevó a la siguiente habitación. No podía perder más tiempo. La puerta estaba cerrada, y al intentar abrirla, escuchó un murmullo a sus espaldas. Se giró, y la silueta de la figura encapuchada apareció de nuevo, retorciendo sus manos, capturando la esencia de lo que quedaba del espejo. No puedes salir sin enfrentar lo que has escondido, Valeria, dijo, deslizándose hacia ella como humo oscuro. ¿Qué harías por ella? ¿Estás lista para pagar el precio? Las sombras comenzaron a rodearla, danzando al ritmo de un antiguo lamento, casi burlándose de su pánico. Sofía, gritó, su voz resonando en la oscura penumbra. Pero lo único que obtuvo fue una risa burlona, cargada de promesas siniestras. La figura avanzó, y el aire se volvió tan frío que sintió que su aliento se congelaba. Valeria comprendió que lo que estaba a punto de desatar podría cambiarlo todo. No puedo permitirlo, susurró, y con el amuleto aún en alto, la oscuridad se fragmentó, revelando algo más allá. Al fondo de la habitación, una nueva sombra emergía. Una presencia aún más oscura que los ecos del pasado, un terror profundo que se retorcía como una serpiente hambrienta, esperando su oportunidad. No todo lo que brilla es luz, Valeria. A veces, el sacrificio es la única respuesta, resonó la advertencia en el aire. Con cada latido de su corazón, la tensión creció. ¿Se atrevería a descubrir la verdad que había estado intentando evitar? La figura encapuchada se rió, ante el horrible giro que tomaría todo. La lucha apenas comenzaba. ¿Estaría ella dispuesta a enfrentar más oscuridad por Sofía? El siguiente paso podría ser el más aterrador de todos. Valeria sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos y empujándola hacia adelante. La sombra al fondo de la habitación parecía cobrar vida, incorporándose con un movimiento serpentino y acercándose lentamente. Era un ente cargado de fervor y malicia, como si de cada rincón del hospital surgieran ecos susurrantes de ancianos lamentos. No temas, sonó una voz en su mente, entrelazada con la risa burlona de la figura encapuchada. La respiración de Valeria se volvió errática.
La sensación de no estar sola la aterrorizaba más que la idea de enfrentarse a la oscuridad. Cuanto más podría aguantar, con el amuleto en alto, tentó al destino, preguntándose si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por Sofía. «¿Estás aquí?» «Sofía», gritó otra vez, como si su voz pudiera romper el velo entre los mundos. Pero solo el eco le respondió, divertido y burlón, reproduciendo su angustia de manera insistente. La figura encapuchada avanzó, su sombra se expandió, dejando un rastro helado sobre el suelo. «La verdad siempre se revela, Valeria. Tus miedos y secretos son el hilo que te ata a este lugar. Solo dímelo, y estaré encantada de liberarte, a un precio». El aire se espesó, dejando un rastro de desesperación a su alrededor. Valeria respiró hondo, intentando acallar el miedo. Sabía que dar un paso atrás era perder la lucha, pero dar uno hacia adelante podría hacerla caer en la oscuridad. En su pecho, la angustia la empujaba, un impulso irrefrenable que anhelaba salvar a su hija. La figura encapuchada se detuvo, y su rostro quedó envuelto en sombras. «Nada es tan simple, cariño. Sofía necesita saber lo que tú ocultas. Debes elegir. Ocultar la verdad, o sacrificarte por ella». Las imágenes de su infancia pasaron por su mente. Recuerdos desgarradores de pérdidas y decisiones, la culpa devorando su corazón. La luz del amuleto iluminó brevemente el espacio, revelando la extensión del horror a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con símbolos inquietantes, cada uno contando una historia de dolor. Valeria sintió cómo su propia vida se entrelazaba con esos símbolos, mostrada en cada fracción de horror. «Siempre fue tu culpa», susurró la sombra. «El miedo, el caos, todo comenzó contigo. ¿No lo entiendes? La oscuridad que la rodea es un reflejo de ti misma». Valeria se desplomó ante la verdad que le quemaba la piel. La sombra se resquebrajó en risas, burlándose de su dolor. Desde lo más profundo de su ser, un grito de rabia resonó, desatando una ola repentina de determinación. «No permitiré que esto termine así». Con un grito desgarrador, lanzó el amuleto hacia la sombra, cuya risa pareció apagarse por un instante. La luz se estrelló contra la oscuridad y un estruendo ensordecedor resonó por toda la habitación. El suelo tembló y Valeria casi cayó de espaldas. Pero la sombra se mantuvo, desafiando la luz como si fuese un juguete. «Nunca tendrás el control, Valeria», rugió la figura, mientras el brillo del amuleto comenzaba a disiparse. La risa rápidamente se convirtió en gritos, conteniendo una rima siniestra. «Ven a mí, ven a mí». Valeria sintió cómo la luz se desvanecía en su mano, luchando contra el terror que comenzó a envolverla otra vez. ¿Era ahora o nunca? ¿Iba a ceder al miedo y permitir que su hija cayera en el mismo ciclo vicioso de sufrimiento? Con el último aliento, levantó el amuleto al cielo, sintiendo que la energía vibraba a su alrededor. Todo dependía de aquel momento. La figura se abalanzó sobre ella, dispuesta a devorar su luz. «Suéltame», gritó Valeria, desatando con fuerza sus propios temores. En un instante, una luz brillante estalló desde el amuleto, encarnando todo el amor que sentía por su hija. La sala se llenó de un resplandor casi cegador. Valeria se encontró rodeada por sombras entrelazadas que se retorcían, incapaces de soportar su luz. Entonces vio la imagen de Sofía levantándose entre la niebla, un rostro lleno de miedo, pero también de esperanza. «Mamá», chilló en un eco lejano. Valeria no podía rendirse, pero, ¿cuál sería el precio de liberar a su hija de la oscuridad que ella misma había alimentado? Estaba finalmente lista para enfrentar su verdad más oscura. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la respuesta aún estaba por llegar. ¿Podría sobrevivir a su propio sacrificio, mientras la oscuridad de su pasado se abalanzaba sobre ella con un último intento de devorarla? El vacío se abrió a su alrededor, y Valeria se sintió caer, arrastrada hacia lo desconocido, temiendo lo que encontraría en el fondo. La lucha por su vida y su alma apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a atravesar el infierno para rescatar a su hija, incluso si eso significaba sumergirse en la oscuridad que había creado? Valeria cayó en un abismo de sombras que parecían absorberla, el frío la envolvía como un manto asfixiante. La luz del amuleto temblaba,
luchando por iluminar la oscuridad que la rodeaba, mientras la figura encapuchada se desvanecía en el fondo, riendo con una risa que reverberaba en su mente. Cada risa era un recordatorio de que estaba atrapada, determinada a enfrentar su propio infierno para salvar a Sofía. De repente, el abismo se transformó en una sala familiar, una habitación que había olvidado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías viejas, imágenes familiares que mostraban momentos felices, Sofía sonriendo, Valeria abrazando a su madre años atrás. Pero, a medida que se detenía a observar, notó detalles inquietantes. Las sonrisas en las fotos parecían distorsionarse, las miradas se tornaban oscuras. Las risas se convirtieron en susurros. ¿Recuerdas esto, verdad? La figura encapuchada apareció de nuevo, ahora con una sonrisa siniestra en su rostro. Eran tiempos felices hasta que se convirtieron en recuerdos tristes. Oh, Valeria, llevas el peso de todos estos secretos. ¿Sabes cuántas vidas arruinaron? La garganta de Valeria se apretó. ¿Cuántas veces deseó esconder su dolor, ahogar sus pecados en la niebla de su pasado? Pero era hora de enfrentar sus demonios. Basta, gritó, sintiendo el fuego de su determinación arder en su interior. Pero la sombra sirvió como reflejo de su angustia. La habitación dio un giro, y las imágenes de sus seres queridos comenzaron a cambiar, evidenciando los traumas que siempre había querido olvidar. Mira lo que has hecho, decía la sombra. Mira lo que les hiciste a ellos. Valeria se llevó las manos a la cabeza, impotente. No puedo pasar por esto otra vez, suplicó, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Cada lágrima parecía ser absorbida por una oscuridad que se hacía más densa, mientras su voz se apagaba hasta un susurro. Pero algo dentro de ella se reanimó. Recordó la luz del amuleto, recordaba a Sofía. No me detendré por ti, bramó. Con cada palabra, la habitación comenzó a tambalearse. Las sombras se retorcían y la figura encapuchada lanzó un grito lleno de rabia, haciendo eco en sus propios miedos. Tus secretos te harán caer, Valeria. No puedes salvar a Sofía sin sacrificarte completamente. Dímelo, y será el fin de todo. Retumbó la voz de la sombra, cada sílaba resonando como un tambor en su pecho. La angustia la consumía, pero el amor de una madre es un fuego inextinguible. Sintió como el amuleto vibraba en su mano, casi como un latido sincronizado con el de su corazón. No puedo dejar que esto acabe así. No valdrá la pena si no salvamos a Sofía. Con un movimiento decidido, dio un paso hacia la figura, su puño aferrado al amuleto. No soy solo mis errores. Soy más que esto. Sofía apareció en medio de la confusión, entre sombras titilantes. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban, rogando a Valeria que no se rindiera. Mamá, parecía susurrar, volando hacia ella como una mariposa en un torbellino. El amuleto estalló en luz, envolviendo a todos en un resplandor cálido y esperanzador. Pero la sombra, ofendida y furiosa, se alzó aún más. No puedes detenerme así. El aire alrededor de Valeria comenzó a vibrar con un poder antiguo, un eco de los secretos que había estado guardando, una resistencia que culminó en un momento de clímax. Todo lo que hiciste volviendo a la luz. Es una burla. No es una burla. Es mi elección, replicó Valeria, el miedo ahora reemplazado por un valor inquebrantable. La luz comenzó a consumir la sombra, pero la figura se giró con desesperación, transformándose en una sombra multifacética que reflejaba todos los temores y recuerdos de Valeria. No puedes escapar de ti misma, Valeria. El eco de esas palabras resonó en la sala, y la figura se desvaneció, dejando solo un eco de risas burlonas. La habitación se volvió a oscurecer, llevándola de vuelta al abismo. Pero esta vez, Valeria sintió el calor de su amor por Sofía pulsar a través de su cuerpo. No puedo fallarle, respiró, mientras la luz del amuleto empezaba a resplandecer de nuevo ante la oscuridad. Sintió que estaba a punto de cruzar una línea, el verdadero sacrificio aún estaba por hacerse. Conseguiría salvar a Sofía, aun si eso significaba que tendría que perderse a sí misma de nuevo en la oscuridad. Mientras el vacío la tragaba, la risa de la figura resonó una vez más. Pero esta vez, era diferente.
Era el eco de cientos de voces, cada una más apagada que la anterior, una progresión de lamentos entrelazados que susurraban en su mente. Todo lo que Valeria había dejado atrás, todo lo que había intentado olvidar. La pregunta flotaba en el aire, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para dejar de lado sus propios demonios y salvar a su hija? La respuesta estaba a la vista, como una sombra más profunda que cualquier oscuridad conocida. La lucha aún no había terminado. En lo profundo de su corazón, una certeza surgió. Estaba a punto de descubrir que algunas sombras deben confrontarse para finalmente encontrar la luz. La oscuridad la envolvió nuevamente, un terciopelo espeso que parecía presionar contra su pecho. El amuleto en su mano era su único faro en este abismo despiadado, su luz iluminando un sendero tembloroso. Valeria no sabía hacia dónde se dirigía, pero avances tuvo que dar, cada paso que tomaba era una declaración silenciosa de su determinación. A medida que la negrura se iba disolviendo lentamente, comenzó a notar cosas a su alrededor, sombras danzantes que se retorcían, murmullos que se alzaban y caían en un susurro siniestro. Eran ecos de su pasado, de decisiones que había tomado. La sombra en la que se había sumido la empujaba a revivir aquellos momentos, una trampa letal donde sus miedos podían florecer. Valeria dijo una voz etérea, profunda y llena de tristeza. Su corazón se detuvo un momento. Era la voz de su madre. ¿Por qué no aprendiste de los errores? Enfrenta tus temores, mi niña. Los susurros se tornaron más intensos, los rostros de aquellos a quienes había perdido aparecieron como hologramas a su alrededor, llenando el aire de angustia y desesperación. Buscó a Sofía entre las visiones, pero no la encontró. Sofía, gritó, su voz resonando entre las sombras, la figura encapuchada volvió a materializarse, arrastrándose como un humo negro. ¿Crees que te dejaré salir tan fácil? Tus decisiones han tejido un manto de sombras. No podrás librarte de ellas. Algunos secretos son demasiado pesados. Valeria sintió que la angustia se aferraba a su garganta. No soy lo que fui. He cambiado. Las palabras salieron con más fuerza de lo que su interior estaba dispuesto a aceptar. Debo seguir adelante por ella. No puedo dejar que las sombras me atrapen. La risa burlona de la figura solo intensificó su determinación. ¿Y qué entregarías? ¿Tu paz? ¿Tu vida? ¿Tus recuerdos? La verdad es una carga que pocos pueden soportar. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso del pasado aferrándose a su piel como una sombra pesada. El amor de una madre es el poder más grande que existe. No voy a dejar que mis miedos la reclamen a ella. De repente, la oscuridad comenzó a dispersarse, y en medio de las sombras, una luz brillante apareció, como si respondiera a su desafío. La figura, tratando de resistir, se retorció en un intento final de dominarla, pero Valeria avanzó hacia la luz. Sintió como la energía en el aire se volvía un torbellino. «Soy más fuerte que esto», gritó, y el amuleto estalló en un destello resplandeciente. La luz lo llenó todo, obligando a la figura a retroceder, gritando en un tono que se convirtió en llanto. La sala estalló en colores, llenándose de forma abrupta de momentos felices que había olvidado. «Valeria, ven a mí», volvía a susurrar la voz de su madre, pero esta vez no era una súplica, era un llamado. Los rostros de sus seres queridos estaban ahí, pero también notó los de aquellos que nunca conoció, todos conectados por un hilo dorado de amor. La luz la envolvió en un abrazo reconfortante. Pero entre la calma, el eco de la figura mantenía su amenaza. Los secretos siempre regresan. No olvides que aquí no solo luchas por ti misma, sino por el destino de tu hija. Sus palabras encontraron agujeros en su fe y comenzaron a llenar su mente de dudas. La imagen de Sofía, brillando como un faro, se desvaneció gradualmente ante la creciente tormenta de recuerdos. La angustia se apoderó de Valeria, y el pánico la consumió. ¿Y si no es suficiente? Todo alrededor comenzó a desvanecerse mientras la sombra cobraba forma de nuevo, arrastrándose con una fuerza oscura. La habitación que una vez fue cálida se volvía helada. El eco de la risa continuó resonando, cada vez más fuerte, como un recordatorio de que escapar del pasado no era tan sencillo. Valeria sintió su corazón palpitar, su respiración se aceleró. «No me dejaré vencer». Pero la sombra se acercaba, y con ella, una revelación aterradora, un camino que podría acabar todo,
pero también habría un precio impensable. ¿Qué harías, Valeria, por salvar a Sofía? ¿Está tu corazón dispuesto a lo que desatarás? Incluso si eso significa perderte a ti misma para siempre. El sudor frío se deslizó por su frente mientras comprendía la verdad detrás de su inevitable destino. Cuando la luz empezaba a desmoronarse, el abismo se abría nuevamente bajo sus pies. En su interior, una pregunta palpitante surgió: ¿estaba finalmente preparada para enfrentar la elección de dejarlo todo atrás? Con un giro sorprendente, el vacío ante ella se iluminó, revelando un oscuro camino que le prometía el poder de superar todo, incluso el miedo a sí misma. Pero sabía que ese camino podría estar lleno de trampas y sacrificios. Todo depende de ti, Valeria, resonó la voz del abismo. ¿Tomaría la decisión correcta para salvar a Sofía, o se convertiría en la sombra de su propia historia? El miedo y la esperanza se entrelazaban, y la verdad era más aterradora que la oscuridad que la rodeaba. La elección tenía que hacerse, pero ¿a qué costo? A medida que el abismo se expandía, Valeria se dio cuenta de que la batalla final estaba a solo un paso. ¿Podría resistir la tentación de dejarlo todo atrás en su búsqueda por la luz? Avanzó por el camino oscuro, la resistencia de la sombra persiguiéndola como una amenaza inminente. La luz del amuleto parecía titilar, su fuerza flaqueando a medida que la prosaica oscuridad se retorcía y giraba como un depredador hambriento. Valeria sintió que el aire se espesoraba, y con cada respiración, el terror la empujaba más cerca del abismo de decisiones que la esperaba. El eco de la voz de su madre resonaba en su cabeza, y cada palabra se convertía en un peso que arrastraba hacia abajo. ¿Y si no puedo salvarte, Sofía? Se preguntó, mientras temía el momento de la verdad que se avecinaba. Una risa burlona reverberó en sus pensamientos, como un eco interminable, impedía que se concentrara. La figura encapuchada se acercaba lentamente, como mimetizándose con cada sombra a su alrededor. Vas a tomar una decisión, Valeria, pero comprenderás que en este mundo, lo que parece luz también puede convertirse en la más profunda oscuridad, dijo, arrastrando cada palabra como si fueran veneno. El amado amuleto comenzó a calentar su palma, un destello de esperanza entre la ansiedad que la consumía. No puedo dejar que me controle. Debo enfrentar lo que sea, se dijo a sí misma, apretando el objeto con todas sus fuerzas. La luz parecía revivir, chisporroteando en su interior como un latido esperanzador. Luchando contra la creciente sombra, Valeria se decidió a avanzar. La figura oscura retrocedió, llena de frustración mientras la verdad se iluminaba ante ella. Crees que puedes ganarle a la oscuridad, pero no sabes lo que sacrificarás, dijo, con una voz tenue pero amenazante. De repente, recuerdos comenzaban a invadir su mente con una fuerza brutal, recuerdos de traiciones, de miedos enterrados durante años, de su propia culpa que no quería reconocer. Basta. Gritó, cerrando los ojos y enfrentando el torrente de imágenes que se arremolinaban. La memoria de Sofía apareció, dulce y pura en medio de la tormenta, y esa imagen elevó su espíritu. Haré lo que deba para salvarla. Exclamó ante el abismo, desafiando el poder que parecía invadir su mente. Era el momento, las sombras comenzaron a dispersarse, sus contornos perdían definición, y en su lugar emergió un camino resplandeciente que prometía la verdad. ¿Vas a seguir ese sendero? Susurró la figura encapuchada, intentando sembrar dudas. Es un viaje donde la luz podría dejar de ser luz y convertirse en desasosiego. Valeria sintió miedo, sí, pero también una resoluta determinación. No tengo elección. La vida de mi hija está en juego, pensó, mientras el sendero iluminado la llamaba más que nunca. El abismo reverberaba con su lucha, y la luz del amuleto parecía un faro en medio de una tormenta titánica. Cada paso que dio hacia la luz la llenaba de energía, y a medida que se acercaba, una sensación de seguridad comenzaba a florecer. Pero justo cuando pensó que había encontrado la salida, el ambiente cambió abruptamente. Las paredes empezaron a cerrar, como si la oscuridad intentara asfixiarla nuevamente. El eco de su madre regresó, esta vez más fuerte, más claro. Valeria, recuerda que la verdad puede ser un arma de doble filo. El destino de tu hija también depende de la decisión que tomes al final. Las sombras se concentraron a su alrededor, formando rostros de aquellos que había perdido, burlándose de ella.
Deberías haber aprendido a temer lo que hay dentro de ti misma, murmuraron al unísono, creando un coro de angustia. El camino resplandeciente se tornó intermitente, empezando a oscurecerse mientras las visiones la asaltaban. Valeria sintió que el poder de la oscuridad había regresado, desmoronando su coraje. No. No puedo fallar ahora, gritó, pero la desesperación aumentaba, y el terror la envolvía, mientras la sombra esperaba ansiosamente su momento para arrebatarla. Valeria comprendió que las decisiones nunca son simples cuando uno está inmerso en el horror del pasado. Sin embargo, el desafío era claro, y la elección inminente aparecía. ¿Cuál es el verdadero precio por salvar a Sofía?, resonó, y en ese instante, se dio cuenta de que el abismo que creía que la devoraba era también un refugio, podría ser su único camino hacia la verdad. A punto de decidir, miró al vacío que se abría a sus pies y, con el corazón en la mano, se preguntó, ¿y si lo que me aferra a la luz también me aleja de ella? En ese instante, la figura encapuchada sonrió. El aire espeso las envolvía a ambas. Valeria supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Esa elección que estaba a punto de hacer podría significar un sacrificio aún mayor? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras el vacío se abría ante ella, un abismo oscuro y profundo que parecía ansiar su descenso. ¿Qué estás dispuesto a perder por salvarla?, resonó la voz del espectro, como un eco persuasivo, ahora más amenazante que nunca. El amuleto en su mano comenzó a vibrar, caliente y pulsante, como si reconociera la creciente inestabilidad de la situación. No puedo retroceder, pensó, cada célula de su cuerpo gritando por avanzar. La sombra se retorcía a su alrededor, intentando atraparla en su abrazo helado. Mientras tanto, la figura encapuchada parecía cobrar forma, sus rasgos distorsionándose, revelando ojos que parecían hundirse en la mismísima oscuridad. Valeria respiró hondo y dio un paso adelante, decidida. Miró al abismo, preguntándose si realmente la verdad era el refugio que creía. De pronto, el amuleto brilló intensamente, proyectando unas de luz que iluminó brevemente las sombras y reveló visiones que la devastaron. Imágenes de un pasado aterrador emergieron: Sofía, pequeña y risueña, atrapada en el horror de una niebla oscura, su voz llamando a su madre con desesperación. «Mamá. Ayúdame», gritaba, y cada palabra era un puñal que desgarraba el corazón de Valeria. Sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera, como si la desesperación de su hija invadiera cada rincón de su ser. «No puedo dejar que esto continúe. Voy a encontrarla», gritó, con una nueva fe que brotaba de su interior. Las sombras titubearon, como si un poder mayor comenzara a tomar forma dentro de ella. La figura encapuchada, sin embargo, se quedó inmóvil, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro oscuro. «¿Qué crees que harás?», se burló, acercándose un paso más. «Tu hija está atrapada en un ciclo que tú misma creaste. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para liberarla?». Las decisiones tienen un costo, Valeria. En ese instante, un recuerdo surgió, la elección de dejar a su madre en el hogar de ancianos, la última vez que la había visto. La culpa la invadió como un torrente. Quizás era eso lo que temía, que no podría estar a la altura, pensó, cerrando los ojos ante la intensidad de sus emociones. Las paredes del lugar seguían cerrándose, y el eco de sus errores anteriores resonaba con fuerza. «Detente», exclamó, luchando contra la corriente de miedo que amenazaba con desbordarla. «No puedes vencerme, esta noche encontraré la verdad». La figura se inclinó hacia ella, un susurro escalofriante escapa de sus labios. «¿Y quién te dice que la verdad sea algo que pueda soportar?». Valeria sintió como un escalofrío recorría su espalda, paralizándola. El amuleto soltó un destello de luz que atravesó la oscuridad, como si respondiera a su miedo más profundo. La figura encapuchada se detuvo, el brillo haciéndola retroceder, momentáneamente, como si la luz desterrara las sombras que la envolvían. Pero Valeria sabía que esto era solo un efecto temporal. A medida que la oscuridad volvía a hacerse presente, la voz del espectro se hacía más intensa. «Recuerda que no todo lo que brilla es oro, Valeria. A veces la verdad trae consigo un horror que desearías no haber encontrado». El temor y la determinación luchaban dentro de ella, como un vendaval imparable. ¿Podría realmente enfrentar lo que la oscuridad lecia sobre su pasado?
Sudor frío le corría por la frente mientras un pensamiento martillaba en su mente. ¿Qué pasará si la verdad destruye mis recuerdos, si la luz revela heridas que nunca sanarán? Todo se oscureció en un instante, y el abismo parecía llamarla con voces de decepción. Valeria supo que la revelación estaba cerca, y no necesariamente sería la respuesta que anhelaba. Debería haber hecho las paces antes, murmuró, sintiendo como el abismo la atraía, pero el amuleto, aún encendido, le dio un destello de esperanza. La luz era su única guía, aunque la verdad que buscaba podría, en última instancia, provocarle más dolor. Con un grito de júbilo y terror, decidió dar un paso más hacia el abismo, adentrándose en la oscuridad, donde la verdad aguardaba, esperándola con sed de redención y delirio. Mientras se acercaba a lo desconocido, las sombras danzaban alrededor de ella y la figura encapuchada soltó una risa helada. Ahora verás lo que realmente significa enfrentar tus demonios. Bienvenida al verdadero horror. Y así, en esa penumbra, donde la luz comenzaba a desvanecerse, Valeria supo que su mayor desafío apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que se ocultaba tras el velo de su memoria? Valeria se sintió caer en un abismo de sombras que parecía absorberla. Cada susurro oscuro y cada risa burlona la rodeaban, como un mar de amenazas que inundaba su mente. Sin embargo, en medio de esa tormenta de desesperación, el amuleto brillaba con una luz cálida, pulsando en su mano como un latido, recordándole su fuerza interior. No estoy sola, se repitió, y con cada palabra, la oscuridad retrocedía un paso ante su determinación. Cuando sus pies finalmente tocaron la fría superficie del suelo, se dio cuenta de que estaba en una gran sala circular, llena de espejos fragmentados que reflejaban su propio dolor. Cada espejo mostraba momentos de su vida, recuerdos de Sofía, momentos llenos de risa y amor, y otros, sumidos en el miedo y la culpa. Debo enfrentar esto, pensó con fuerza. Era hora de dejar de correr, los ecos de los errores pasados la envolvían. La risa de su madre, las palabras de aliento que había dejado escapar, el silencio de no haber estado allí en los momentos críticos. Todo eso crujía en su mente como un canto de sirena, llamándola al abismo. En un giro inquietante, la figura encapuchada apareció de nuevo, inmóvil, como un observador de su sufrimiento. Es hora de decidir, Valeria. ¿Y si lo que crees que es la verdad se convierte en tu peor pesadilla? La voz resonó con un eco profundo, burlesco, que reverberaba en sus entrañas. El pánico se aferró a ella, pero el amor por su hija brilló más fuerte. Sofía me necesita, y no puedo dejar que esta oscuridad gane. Era el momento de reivindicar su vida, de confrontar todo lo que había ocultado, sus miedos, sus fracasos y los sacrificios que había evitado. Con un grito que desgarró el silencio, levantó el amuleto y clamó, «Soy más que mis errores. Voy a rescatar a mi hija». De repente, la habitación estalló en luz cuando el amuleto iluminó la oscuridad. Las sombras comenzaron a disolverse y la figura encapuchada se contorsionó, incapaz de soportar el resplandor. Las imágenes de su pasado volaron a su alrededor, reviviendo el dolor, pero también la alegría, la esperanza. El amor que había compartido con Sofía era un faro en medio del caos. Valeria. Mamá. Resonó la voz de su hija a través del torbellino de luz. Sofía apareció entre las sombras, su figura pura y radiante, extendiendo su mano hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron, Valeria sintió que una corriente de energía atravesaba su corazón. «Estoy aquí, hija. No vas a estar sola». Sin pensarlo, cruzó la distancia que la separaba. En el instante en que sus manos se unieron, una onda de luz se propagó y las sombras retrocedieron, temerosas. La figura encapuchada se dio la vuelta, inerte, atrapada en su propia creación. «No puedes escapar de tus miedos, Valeria», dijo con desesperación mientras su forma se desvanecía. «Te seguirán siempre». «Pero hoy elijo enfrentarme a ellos», replicó Valeria, con el corazón lleno de valentía. La sala comenzó a brillar, iluminándose con la luz del amuleto, cada vez más fuerte. En sus manos, Sofía sonrió, y juntas, unieron sus fuerzas para romper las cadenas que las mantenían cautivas. La figura oscura emitió un grito agudo cuando el poder de su amor brillante rompió las ataduras del pasado. Las paredes comenzaron a caer,
desintegrándose en fragmentos que se dispersaban en el viento. Valeria sintió el alivio y la liberación fluir en su ser. Juntas, madre e hija, avanzaron hacia el claro de luz que emergía de la oscuridad. De repente, el hospital abandonado se desvaneció, dejando tras de sí el eco lejano de las sombras, atrapadas en su propio odio. Mientras cruzaban el umbral hacia la brisa fresca de la noche, la luna brillaba con fuerza, como un testigo de su victoria. Sofía, ya estamos a salvo, le susurró Valeria, abrazándola con fuerza. La niña miró a su madre, aún con dudas en los ojos. ¿Y si las sombras vuelven a encontrarnos?, preguntó con una voz temblorosa. Nunca dejaré que eso pase, respondió Valeria. Si alguna vez vuelven, lucharemos juntas, a medida que se alejaban del viejo hospital. Un sentimiento de paz las envolvía. Valeria miraba hacia el cielo estrellado y sentía que cada estrella era una promesa, un recordatorio de que el amor siempre iluminaría su camino. Juntas habían enfrentado el abismo, y aunque la batalla había sido dura, habían encontrado en su interior la fuerza que nunca supieron que poseían. La noche abrazó a madre e hija mientras se alejaban, dejando atrás lo oscuro, llevándose solo el brillo que se negaba a apagarse. Valeria sonrió, sabiendo que la luz siempre prevalecería. Todo lo que había enfrentado solo las había unido más. Y así, al final de esta historia, Valeria descubrió que a veces tenemos que perder algo de nosotros para poder encontrar lo que realmente importa, el amor. No dejes que esta experiencia termine aquí, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura.